El millonario vio a su amiga de la infancia sirviendo mesas en ese restaurante. Ella bajó la mirada, fingió no conocerlo y siguió trabajando. Él se quedó paralizado, sin saber qué hacer, pero tomó una decisión, y lo que hizo cambió todo entre ellos. Diego nunca imaginó que volvería a verla así. Cuando entró al restaurante esa tarde de jueves, lo único que buscaba era un lugar tranquilo para cerrar el trato con los inversionistas japoneses. El Salón Versalles era perfecto para eso. Elegante, discreto, con esa atmósfera de dinero viejo que tanto les gustaba a los hombres de negocios. Pero entonces la vio, parada junto a la mesa del rincón, con el uniforme negro y blanco, el cabello recogido en una coleta baja, los ojos fijos en la libreta donde anotaba un pedido. Valeria, su Valeria, o la que alguna vez fue suya, cuando tenían 12 años y el mundo cabía en las tardes jugando fútbol en la calle empedrada de San Miguel, antes de que todo se fuera al carajo. Diego sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No podía ser ella. No aquí, no así, pero lo era. Reconocería esos ojos cafés incluso si pasaran otros 20 años. Los mismos que lo miraron aquel día desde el otro lado de la reja, cuando su padre lo subió al coche negro y le dijo que no volvería a ese barrio nunca más. Los mismos que lloraron cuando él le prometió que regresaría por ella. Mentira, nunca regresó. La vida se lo llevó lejos, a Estados Unidos, a las universidades caras, a los trajes a la medida y a las reuniones donde se movían millones con un apretón de manos. Y ahora estaba aquí, viendo cómo Valeria balanceaba 3 platos en los brazos con una destreza que solo da la costumbre. Ella no lo había visto todavía. O tal vez sí, tal vez fingía no haberlo visto. Diego caminó hacia su mesa reservada, pero no podía quitarle los ojos de encima. Los inversionistas ya estaban sentados, sonriendo, levantando las copas de vino blanco. Él les devolvió el gesto automático, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. ¿Cuánto tiempo había pasado? 15 años, 16, desde aquella tarde en que su padre decidió que los Herrera ya no pertenecían a ese mundo de calles polvorientas y perros callejeros, que merecían algo mejor, que Diego merecía algo mejor, y lo sacó de ahí como quien arranca una planta de raíz, sin despedidas, sin explicaciones, solo la promesa rota de un niño que juró volver. Valeria pasó junto a su mesa, llevando una bandeja con postres. Esta vez, sus miradas se cruzaron, apenas un segundo, tal vez menos, pero Diego vio algo en esos ojos, un destello, reconocimiento, sorpresa, rabia. No lo supo porque ella desvió la vista de inmediato, como si él fuera solo otro cliente más en ese salón lleno de gente que no conocía, como si no hubieran pasado tardes enteras trepando al árbol de mangos, como si no se hubieran jurado ser amigos para siempre, como si él no hubiera sido el primero en besarla, torpemente, detrás de la tienda de don Rafa, con el corazón latiéndole tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Los inversionistas hablaban de márgenes de ganancia y expansión en Latinoamérica, pero Diego solo asentía sin escuchar. Su atención estaba puesta en la manera en que Valeria caminaba entre las mesas, en cómo sonreía a los clientes con esa amabilidad profesional que no llegaba a los ojos, en cómo evitaba su mesa como si fuera un campo minado. Y algo dentro de él se rompió. No podía dejarla ir otra vez. No así, no sin decirle algo, lo que fuera, aunque ella lo odiara, aunque tuviera todo el derecho del mundo a mandarlo al demonio. Cuando los inversionistas se levantaron para ir al baño, Diego aprovechó, se puso de pie y caminó directo hacia la estación de servicio, donde Valeria organizaba las copas en una bandeja. Ella lo sintió acercarse. Lo supo por la forma en que sus hombros se tensaron, por cómo sus manos se detuvieron un instante antes de seguir acomodando los vasos. No lo miró. Siguió con su tarea como si él no existiera. Diego se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca, podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos un poco ásperas, el uniforme impecable pero gastado en las costuras, y se odió a sí mismo. Se odió por cada año que no buscó su número, por cada noche que pensó en ella y no hizo nada, por cada decisión que lo llevó lejos, mientras ella seguía aquí, luchando. «Valeria», dijo. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Ella no respondió. Siguió acomodando las copas con movimientos precisos, mecánicos. «Valeria, por favor,
Esta vez ella levantó la vista, y Diego sintió el golpe. No había calidez en esos ojos, solo una frialdad calculada, una barrera de hielo que no estaba ahí cuando eran niños. ¿Necesita algo, señor? Su tono fue cortés, distante, como si estuviera hablando con un extraño, como si esas dos palabras fueran todo lo que tenía que decirle después de todos esos años. Diego tragó saliva. Soy yo, Diego. Ya sé quién eres. Entonces, ¿por qué finges que no me conoces? Valeria dejó la bandeja sobre la mesa y finalmente lo miró de frente. Porque no te conozco. El niño que conocí se fue hace 15 años y nunca volvió. Tú solo eres otro cliente en traje caro que viene a cerrar negocios. Eso dolió más de lo que Diego esperaba. Yo quería volver. ¿En serio? Valeria cruzó los brazos. ¿Y qué te lo impidió? ¿Las clases en Harvard? ¿Los viajes a Europa? ¿Las reuniones con gente importante? Porque yo seguí aquí, Diego, esperando como una idiota durante meses que cumplieras tu promesa. Diego no supo qué decir. Todas las palabras que había ensayado mentalmente se le borraron de golpe. Lo siento. Eso fue todo lo que pudo murmurar, y sonó patético incluso para sus propios oídos. Valeria soltó una risa amarga. Claro que lo sientes. 15 años después. Qué oportuno. Mira, tengo trabajo. Si necesitas algo del menú, puedo llamar a otro mesero. No necesito nada del menú. Necesito que hablemos. No hay nada de qué hablar. Valeria, por favor, no me llames así. Aquí soy la señorita Morales, y tú eres el señor Herrera. Así funcionan las cosas. Ahora sí me disculpas. Se dio la vuelta para irse, pero Diego extendió la mano y la detuvo por el brazo. Suave, sin fuerza, solo lo suficiente para que ella se detuviera. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Enojo? ¿Dolor? Suéltame. No hasta que me escuches. No tengo que escucharte. Sí tienes que hacerlo. Porque yo también me quedé esperando. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Que nunca dejé de pensar en ti. Ni un solo día. Ni cuando estaba en Boston. Ni cuando abrí mi primera empresa. Ni cuando todo el mundo me decía que lo había logrado. Porque lo único que había logrado era olvidar de dónde venía. Y olvidarte a ti era algo que jamás pude hacer. Valeria lo miró fijamente. Sus ojos brillaban, pero no de ternura, de rabia contenida. Entonces eres aún más cobarde de lo que pensé, porque si realmente pensabas en mí, tenías 1000 formas de buscarme, pero no lo hiciste. Y ahora vienes aquí, con tu traje de $5,000 y tus palabras bonitas, esperando que todo se arregle con un lo siento. Pues no funciona así, Diego. La vida no funciona así. Diego soltó su brazo. Sabía que tenía razón. Sabía que no había excusa que valiera, pero también sabía que si la dejaba ir ahora, la perdería para siempre, y eso era algo que no podía permitir. Entonces dame una oportunidad de arreglarlo. Valeria negó con la cabeza. No puedes arreglar 15 años. Lo sé, pero puedo intentar compensar el tiempo que perdimos. ¿Y cómo piensas hacer eso? Diego respiró hondo. No lo sé, pero no voy a irme sin intentarlo. Valeria lo observó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego suspiró, cansada. Tengo que volver al trabajo. Mañana. Déjame invitarte a tomar un café mañana. Solo eso. 1 hora. Si después de eso sigues queriendo que desaparezca, lo haré. Te lo prometo. Valeria dudó. Diego podía ver la batalla interna en sus ojos. La parte de ella que quería mandarlo al diablo contra la parte que tal vez, solo tal vez, también lo había extrañado. Finalmente, ella asintió. Apenas un movimiento de cabeza. 1 hora. Nada más. Diego sintió cómo algo en su pecho se aflojaba. Gracias. No me agradezcas todavía. Tal vez te arrepientas de haberme buscado. Lo dudo. Valeria esbozó una media sonrisa, la primera que le dedicaba en todos esos años. Entonces nos vemos mañana, en el café de la esquina, a las 3. Ahí estaré. Ella dio media vuelta y desapareció entre las mesas, dejando a Diego parado ahí, con el corazón latiéndole como si acabara de correr un maratón. Regresó a su mesa. Los inversionistas ya habían vuelto y lo miraban con curiosidad. ¿Todo bien, señor Herrera? Sí, respondió Diego. Todo perfecto, pero por primera vez en años no estaba pensando en negocios. Estaba pensando en una niña de 12 años que le había prometido ser su amiga para siempre, y en la mujer en la que se había convertido. La mujer que acababa de darle una segunda oportunidad que no merecía, pero que haría todo lo posible por aprovechar. Diego no durmió esa noche.
Se quedó despierto en la suite del hotel, mirando las luces de la ciudad desde el ventanal del piso 23, con una copa de whisky en la mano que ni siquiera tocó. Su mente no dejaba de reproducir ese momento, la forma en que Valeria lo había mirado, como si fuera un fantasma. O peor aún, como si fuera alguien que alguna vez significó algo y ahora solo era un recordatorio incómodo de lo que pudo ser y nunca fue. Se levantó antes del amanecer. Canceló todas sus reuniones del día con una excusa vaga que ni siquiera recordaba después. Su asistente lo llamó 3 veces preguntando si estaba bien. Diego le dijo que sí, pero ambos sabían que era mentira. A las 2 de la tarde ya estaba parado frente al café de la esquina, 1 hora antes de lo acordado. El lugar era pequeño, con mesas de madera desgastada y sillas desparejas. Nada que ver con los sitios donde solía reunirse. Pero había algo honesto en ese espacio, algo real. Pidió un café americano y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. Los minutos pasaban lentos, cada uno más pesado que el anterior. ¿Y si no venía? ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si decidió que no valía la pena escucharlo? Diego revisó su reloj por 10ª vez. 2:57. 3 minutos. Entonces la vio. Caminaba por la acera con pasos tranquilos, sin prisa. Llevaba unos jeans claros, una blusa blanca sencilla y el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Se veía diferente sin el uniforme. Más joven, más parecida a la niña que recordaba. Valeria entró al café y lo buscó con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, ella no sonrió, solo asintió y caminó hacia la mesa. Diego se puso de pie. «Hola, hola». Se sentaron uno frente al otro. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se habían dicho en 15 años. Diego no sabía por dónde empezar. «¿Quieres algo de tomar?». Valeria negó con la cabeza. «No vine a tomar café, Diego. Vine porque dijiste que querías hablar. Así que habla». Diego respiró hondo. «Tenías razón en todo lo que dijiste ayer». Valeria levantó una ceja. «¿Eso es todo?». «No, es solo el principio». Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Cuando mi padre me sacó de San Miguel, yo no entendía nada. Solo sabía que me estaban llevando lejos de ti. Le rogué que me dejara despedirme. Le rogué que me dejara al menos llamarte. Pero él dijo que era mejor así, que un corte limpio dolía menos. Y yo le creí, porque era un niño y pensé que los adultos sabían cómo funcionaba el mundo». Valeria lo miraba sin expresión, pero algo en sus ojos se había suavizado, apenas un poco. «Los primeros meses en Estados Unidos fueron horribles», continuó Diego. «No hablaba bien inglés, no conocía a nadie. Mi padre trabajaba todo el tiempo y yo pasaba las tardes encerrado en un departamento frío que no se sentía como casa. Y lo único que quería era volver a San Miguel, volver contigo. Pero pasó el tiempo y las cosas cambiaron. Me adapté, hice amigos, aprendí el idioma. Y un día me di cuenta de que ya no extrañaba tanto, que podía pasar días enteros sin pensar en ese barrio, sin pensar en ti, y me sentí culpable, porque sentía que te estaba traicionando». Valeria bajó la mirada. «¿Y por qué nunca buscaste la forma de contactarme?». «Porque era un cobarde». Diego soltó una risa amarga. «Porque mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía». «¿Qué te iba a decir?». «Hola Valeria, sé que te prometí volver y no lo hice, pero aquí estoy 15 años después». Sonaba patético, y mientras más éxito tenía, más me alejaba de esa versión de mí que te conoció. Hasta que un día ya no sabía quién era, si el niño de San Miguel o el hombre de traje que cerraba negocios millonarios. Valeria levantó la vista, sus ojos brillaban. «¿Y ahora? ¿Quién eres ahora?». «No lo sé, por eso estoy aquí». Diego extendió la mano sobre la mesa, pero no la tocó, solo la dejó ahí a medio camino. «Porque cuando te vi ayer, fue como si todo lo que había construido se derrumbara. Todas esas reuniones, esos contratos, ese dinero, nada de eso importó. Lo único que importó fue que estabas ahí y que te había perdido». Valeria cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero se la limpió rápidamente. «No puedes llegar así, Diego, después de tanto tiempo, y esperar que todo vuelva a ser como antes. Lo sé, no espero eso. Entonces, ¿qué esperas?». Valeria lo miró fijamente. Su voz temblaba. «¿Qué quieres de mí? Quiero conocerte otra vez». Diego habló despacio, eligiendo cada palabra. «Quiero saber quién eres ahora. ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué sueñas?
Quiero compensarte por todos esos años que no estuve, y si después de eso decides que no quieres saber nada de mí, lo aceptaré, pero dame la oportunidad de intentarlo». Valeria se quedó en silencio, luego suspiró y se recostó en la silla. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo también pensé en ti. Durante años me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si te acordarías de mí. Y odiaba esa parte de mí que seguía esperando, porque sabía que no ibas a volver. Que las promesas de los niños no significan nada. Diego sintió un nudo en la garganta. «Lo siento, Valeria. De verdad, deja de disculparte». Ella lo interrumpió. «No necesito que te disculpes. Necesito que seas honesto conmigo. ¿De verdad quieres estar aquí? ¿O solo te sientes culpable y crees que esto va a arreglar algo?» «Quiero estar aquí». Diego la miró directo a los ojos. «No sé qué va a pasar. No sé si podemos recuperar lo que teníamos. Pero sé que si me voy ahora sin intentarlo, me voy a arrepentir el resto de mi vida». Valeria lo estudió en silencio. Luego asintió, casi imperceptiblemente. «Está bien. Dime entonces, ¿qué quieres saber de mí?» «Todo». Valeria soltó una risa suave. «Eso es mucho. Tenemos tiempo». «¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte en la ciudad?» «El que sea necesario». Diego lo dijo sin dudar. Valeria lo miró sorprendida. «¿Y tus negocios? Pueden esperar». «Así de fácil, así de fácil». Valeria negó con la cabeza, pero esta vez había una sonrisa pequeña en sus labios. «Sigues siendo igual de terco, y tú sigues siendo igual de difícil. Alguien tiene que serlo». Se miraron, y por primera vez desde que se reencontraron, hubo algo parecido a la calidez en ese intercambio, como si por un instante hubieran vuelto a ser esos niños que se reían juntos bajo el árbol de mangos. Valeria se inclinó hacia adelante. «Está bien, te voy a dar esa oportunidad, pero con condiciones. Las que quieras. Nada de lujos, nada de restaurantes caros ni regalos extravagantes. Si vamos a conocernos, tiene que ser real. No quiero que intentes impresionarme con tu dinero». Diego sonrió. «Hecho. Y segundo», ella continuó, «si en algún momento siento que esto no va a ningún lado, te lo voy a decir. Y te vas a ir, sin dramas, sin insistir. ¿Entendido?» Valeria extendió la mano. «Trato». Diego la tomó. Su mano era cálida, un poco áspera por el trabajo, pero firme. Y en ese apretón había algo más que un acuerdo. Había una promesa silenciosa, de intentarlo, de ser honestos, de darse una oportunidad que ninguno de los dos sabía si merecían. «Entonces», dijo Diego sin soltarle la mano, «cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida todos estos años?» Valeria se rió. «¿De verdad quieres saberlo? No tienes idea de cuánto. Está bien, pero te advierto que no es una historia glamorosa. No me importa». Valeria respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre su madre, que se enfermó poco después de que Diego se fuera, sobre cómo tuvo que dejar la escuela para trabajar y pagar los medicamentos, sobre los años duros en los que apenas alcanzaba para comer, sobre cómo finalmente consiguió el trabajo en el restaurante y cómo eso le había dado estabilidad, aunque nunca fuera suficiente para cumplir los sueños que alguna vez tuvo. Diego la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra era un golpe. Cada detalle de su lucha lo hacía sentir más pequeño, porque mientras ella peleaba por sobrevivir, él estaba construyendo imperios. Y lo peor es que nunca supo, nunca preguntó, nunca buscó. Cuando Valeria terminó, sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Solo lo miró y dijo, «Esa soy yo, Diego, sin filtros, sin glamour, solo una mujer que ha hecho lo que ha podido con lo que tiene». Diego apretó su mano. «Eres increíble». Valeria negó con la cabeza. «No lo soy, solo soy alguien que no tuvo opción. Eso te hace más fuerte de lo que crees». Valeria no respondió, pero no soltó su mano, y en ese silencio compartido, algo comenzó a reconstruirse, algo frágil, delicado, como un brote después del invierno. No sabían si sobreviviría, pero al menos estaban dispuestos a intentarlo. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Diego canceló el vuelo de regreso a Boston. Su equipo le enviaba correos preguntando cuándo volvería a la oficina. Él respondía con evasivas, «Pronto, en unos días. Necesito resolver algo personal». Pero la verdad era que no tenía idea de cuándo regresaría. Ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Valeria seguía trabajando en el restaurante, pero ahora sus turnos parecían más largos.
O tal vez era que Diego pasaba tanto tiempo esperándola afuera que los minutos se le hacían eternos. Había algo adictivo en verla salir por esa puerta de servicio, quitarse el delantal y caminar hacia él con esa expresión que todavía no sabía descifrar del todo. No era felicidad, tampoco era molestia, era algo intermedio, como si estuviera probándolos. Se veían casi todos los días, caminaban por el parque, comían tacos en un puesto callejero que Valeria juró que tenía los mejores de la ciudad. Hablaban de todo y de nada, de películas que habían visto, de canciones que les gustaban, de recuerdos de la infancia que dolían menos ahora que podían compartirlos en voz alta. Diego aprendió que Valeria odiaba el cilantro, pero lo comía de todas formas porque era grosero rechazar la comida, que le daba miedo la oscuridad desde niña, pero nunca lo admitía, que soñaba con viajar a la playa, pero nunca había ido porque nunca tuvo dinero ni tiempo. Valeria aprendió que Diego no sabía cocinar nada más complejo que huevos revueltos, que odiaba las reuniones de negocios tanto como las necesitaba, que a veces se despertaba en medio de la noche, sintiendo que su vida no le pertenecía, que extrañaba la sencillez de cuando no tenía nada que perder. Una tarde, mientras caminaban por las calles del centro, Valeria se detuvo frente a una librería vieja. La miraba con nostalgia. «¿Qué pasa?», preguntó Diego. «Nada. Es solo que solía venir aquí cuando era niña. Mi mamá me traía los sábados. Me dejaba escoger un libro cada mes». Ella sonrió con tristeza. Era lo único que podíamos permitirnos. Pero para mí era el mejor regalo del mundo. Diego observó el local, las ventanas polvorientas, los libros apilados sin orden aparente, el letrero descolorido que decía «Librería El Pensador». «¿Quieres entrar?». Valeria negó con la cabeza. «No, ya no es lo mismo. Vamos». Diego le tomó la mano y la jaló suavemente hacia la puerta. «Solo un momento». Ella protestó, pero no se resistió. Adentro olía a papel viejo y madera húmeda. El dueño, un señor de pelo blanco y lentes gruesos, los saludó con un gesto distraído desde detrás del mostrador. Valeria recorrió los pasillos con los dedos, rozando los lomos de los libros. Sus ojos brillaban. Diego la observaba desde atrás, memorizando cada gesto, la forma en que inclinaba la cabeza para leer los títulos, cómo se mordía el labio cuando encontraba algo interesante, la sonrisa pequeña que se le escapaba sin darse cuenta. Valeria sacó un libro. Era viejo, con la portada gastada. 100 años de soledad. Lo abrió y leyó las primeras líneas en voz baja. Luego lo cerró y lo devolvió al estante. «¿No te gusta?», preguntó Diego. «Me encanta, pero ya lo leí». «¿Cuándo?». «Hace años, cuando todavía venía aquí. Entonces llévalo otra vez». Valeria se rió. «No necesito llevarlo. Ya sé cómo termina». Diego tomó el libro del estante y lo llevó al mostrador. El señor lo envolvió en papel craft, sin hacer preguntas. Diego pagó y se lo entregó a Valeria. «Toma». Valeria lo miró sorprendida. «Quedamos en que nada de regalos. Es un libro, no cuenta». «Claro que cuenta». Diego sonrió. «Está bien, entonces no es un regalo, es un préstamo. Algún día me lo vas a devolver». «¿Y por qué querría hacer eso?». «Porque así tendrás que volver a verme». Valeria negó con la cabeza, pero aceptó el libro. Su expresión era suave, vulnerable. «Gracias». «De nada». Salieron de la librería y siguieron caminando. Valeria abrazaba el libro contra su pecho como si fuera algo frágil. Diego quería decirle tantas cosas, que la había extrañado más de lo que las palabras podían expresar, que cada minuto a su lado le recordaba lo vacía que había estado su vida sin ella, que estaba empezando a sentir cosas que no había sentido en años. Pero no dijo nada, porque sabía que todavía era demasiado pronto, que Valeria necesitaba tiempo para confiar en él otra vez, y él estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Esa noche, Diego volvió al hotel y encontró un mensaje de su socio. «Necesitamos que regreses. Los inversores están preguntando por ti. Hay decisiones que no podemos tomar sin tu aprobación». Diego miró el mensaje durante largo rato. Luego escribió: «Dame una semana más». Su socio respondió de inmediato: «¿Qué está pasando allá?». Diego tecleó varias respuestas, pero las borró todas. Finalmente escribió: «Estoy arreglando algo que debía arreglar hace mucho tiempo». No hubo respuesta después de eso. A la mañana siguiente, Valeria lo llamó. Era temprano, demasiado temprano. «Hola», Diego contestó con voz adormilada. «¿Te desperté?». «Un poco,
Pero no importa. ¿Qué pasa? Tengo el día libre. Pensé que tal vez querrías hacer algo. Diego se incorporó en la cama. Claro. ¿Qué tienes en mente? Sorpréndeme. Valeria colgó antes de que pudiera responder. Diego se quedó mirando el teléfono con una sonrisa idiota en el rostro. Luego se levantó de un salto y comenzó a planear. 2 horas después, estaba parado frente al edificio de Valeria. Era un lugar modesto, pintura descascarada, escaleras estrechas, ropa colgada en los balcones. Nada que ver con los condominios donde él vivía, pero había vida ahí. Niños jugando en la calle, vecinos saludándose, música saliendo de las ventanas abiertas. Valeria bajó con un vestido sencillo de flores y sandalias. Se había recogido el pelo en una trenza. Diego pensó que nunca había visto a nadie más hermoso. ¿Listo?, preguntó ella. «Listo. ¿A dónde vamos?» «Ya verás». Diego la llevó a las afueras de la ciudad. Rentó un coche y manejó durante 1 hora hasta llegar a un pueblo pequeño rodeado de montañas. Valeria lo miraba con curiosidad. «¿Qué es este lugar?» «Un lugar que encontré ayer cuando estaba buscando algo especial». Estacionó frente a una casa de adobe con un letrero que decía «Taller de cerámica». Valeria lo miró confundida. «¿Cerámica? Pensé que podríamos hacer algo diferente, algo que ninguno de los dos haya hecho antes». Ella sonrió. «Está bien. Vamos». El taller estaba dirigido por una mujer mayor llamada Doña Lupita. Les enseñó a trabajar el barro en el torno, a darle forma con las manos, a ser pacientes con el proceso. Diego era un desastre. Su vasija se derrumbó 3 veces antes de que finalmente consiguiera algo que remotamente se pareciera a un recipiente. Valeria se reía tanto que casi tira su propia creación. «Eres pésimo en esto», dijo ella entre risas. «Lo sé, pero tú tampoco eres mucho mejor. Oye, al menos la mía no parece un platillo volador». Diego miró su obra. «Tienes razón, parece más bien un platillo que se estrelló». Ambos se rieron, y en ese momento, con las manos llenas de barro y el sol entrando por la ventana, Diego sintió algo que no había sentido en años: paz. Cuando terminaron, Doña Lupita les dijo que podían regresar en 1 semana para recoger sus piezas ya horneadas. Valeria asintió, pero Diego sabía que ella pensaba lo mismo que él, que no importaba si las piezas quedaban bien o mal, lo que importaba era ese momento, ese día. De regreso en el coche, Valeria miraba por la ventana. El sol comenzaba a bajar y el cielo se teñía de naranja. «Gracias por esto», dijo ella en voz baja. «¿Por qué?» «Porque hacía mucho que no me sentía así. Así como, ligera, como si no tuviera que preocuparme por nada, como si pudiera solo ser». Diego extendió la mano y la puso sobre la de ella. «Me alegra». Valeria volteó a verlo. Sus ojos estaban llenos de algo que Diego no podía nombrar, pero lo sentía en el aire entre ellos, en la forma en que ella no quitó su mano, en cómo el silencio no era incómodo, sino reconfortante. Cuando llegaron de regreso a la ciudad, Diego la acompañó hasta su edificio. Se detuvieron frente a la puerta. «¿Quieres subir?», preguntó Valeria. Diego la miró sorprendido. «¿Estás segura?». Valeria asintió. «Solo por un rato». Diego la siguió por las escaleras hasta el 3er piso. El departamento era pequeño, una sala que también funcionaba como comedor, una cocina diminuta. Todo estaba impecablemente limpio, pero era evidente que no había mucho. Valeria le sirvió agua de Jamaica y se sentaron en el sofá. Hablaron hasta que oscureció, sobre todo y sobre nada, y en algún momento, sin planearlo, sin forzarlo, Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Diego. Él se quedó inmóvil, apenas respirando, temiendo que cualquier movimiento rompiera el momento. «Gracias por quedarte», susurró ella. «Gracias por dejarme quedarme», respondió él. Y así permanecieron, en silencio, mientras la ciudad afuera seguía su ritmo y ellos, por primera vez en 15 años, encontraban el suyo propio. Las semanas pasaron como si el tiempo hubiera encontrado un ritmo distinto, más lento, más deliberado. Diego dejó de contar los días, dejó de mirar su reloj cada 5 minutos, dejó de responder correos a las 3 de la madrugada. Por primera vez en años vivía el presente sin calcular el futuro. Valeria también estaba cambiando. Al principio era cautelosa, medía cada palabra, cada gesto, como si esperara que Diego desapareciera en cualquier momento, pero poco a poco comenzó a relajarse, a reírse más, a compartir cosas que antes guardaba solo para ella. Una tarde, mientras comían helado en una banca del parque,
Valeria le contó sobre su padre. Nunca lo conocí, dijo. Mi mamá decía que se fue antes de que yo naciera, que no estaba listo para ser padre, pero a veces me pregunto si solo era su forma de protegerme, de no decirme que él simplemente no nos quiso. Diego la escuchaba sin interrumpir. ¿Alguna vez quisiste buscarlo? No, Valeria negó con la cabeza. ¿Para qué? Si no estuvo cuando me necesitaba, no tengo nada que decirle ahora. Creo que te entiendo. ¿En serio? Valeria lo miró con escepticismo. Tú tienes un padre. Sí, pero eso no significa que lo entienda. Diego se quedó callado un momento. Mi papá siempre quiso que fuera como él, exitoso, implacable, alguien que no se detiene por nada ni por nadie, y durante mucho tiempo traté de ser eso, porque pensé que así ganaría su aprobación, pero nunca fue suficiente. Siempre había algo más que hacer, algo más que conseguir. Y ahora me doy cuenta de que pasé tanto tiempo tratando de ser lo que él quería que olvidé quién era yo realmente. Valeria puso su mano sobre la de él. Tal vez no lo olvidaste. Tal vez solo necesitabas tiempo para recordarlo. Diego volteó a verla. Había algo en sus ojos que lo desarmaba, una ternura que no había visto antes. O tal vez siempre estuvo ahí, y él estaba demasiado ocupado huyendo para notarla. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Por estar aquí, por darme esta oportunidad. Valeria sonrió. No me agradezcas todavía. Todavía puedo arrepentirme. Lo dudo. Ella se rió y siguió comiendo su helado, pero no soltó su mano. Los días se convirtieron en semanas. Diego alquiló un departamento pequeño en lugar de quedarse en el hotel. Algo temporal, le dijo a Valeria, solo hasta que decida qué hacer. Pero ambos sabían que era mentira, que cada día que pasaba lo ataba más a ese lugar, a ella. Una noche, Valeria lo invitó a cenar en su departamento. Voy a cocinar, le dijo, pero te advierto que no soy chef, no me importa. Diego llegó con una botella de vino que compró en la tienda de la esquina. Valeria abrió la puerta con un delantal manchado de salsa. Llegas justo a tiempo. Estoy a punto de quemar todo. Necesitas ayuda, por favor. Trabajaron juntos en la cocina diminuta. Diego picaba verduras mientras Valeria revolvía la olla. Se estorbaban constantemente. Se reían cuando chocaban. Se pasaban ingredientes con una sincronización que parecía ensayada, pero no lo era. La cena quedó decente, nada extraordinario, pero a Diego le supo como la mejor comida que había probado en años, porque no estaba comiendo solo, porque Valeria estaba ahí, frente a él, contándole sobre su día, sobre la clienta que dejó una propina enorme, sobre el compañero de trabajo que siempre le robaba sus plumas, sobre las cosas pequeñas que componían su vida. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Valeria puso música, canciones viejas que recordaban de la infancia. Diego reconoció algunas, otras eran nuevas para él, pero todas parecían contar historias que entendía sin necesidad de palabras. ¿Bailas?, preguntó Valeria de repente. ¿Qué? ¿Que si bailas? Diego se rió. No. Bueno, sí, pero no bien. Perfecto. Yo tampoco. Valeria se puso de pie y extendió la mano. Vamos, no hay suficiente espacio. Entonces, bailamos despacio. Diego tomó su mano y se levantó. Valeria se acercó y puso una mano en su hombro. Él puso la suya en su cintura, y comenzaron a moverse. No era un baile elegante, no había pasos definidos, solo se mecían al ritmo de la música, en ese espacio pequeño que olía a salsa de tomate y velas baratas. Pero para Diego era perfecto. Valeria apoyó la cabeza en su pecho. Él podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo, el peso de ese momento que parecía suspendido en el tiempo. Extrañaba esto, murmuró ella. ¿El qué? Sentirme cerca de alguien. Valeria levantó la vista. No de cualquier persona, de ti. Diego sintió algo apretarse en su pecho. Yo también. Se miraron en silencio, y en ese instante, sin planearlo, sin pensarlo, Diego se inclinó y la besó. Fue suave, casi tímido, como si estuviera pidiendo permiso. Valeria se quedó quieta por un segundo. Luego respondió. Sus labios eran cálidos. El beso sabía a vino y a todas las cosas que no se habían dicho. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Valeria lo miraba con los ojos abiertos, brillantes. Lo siento, dijo Diego. No debí. No te disculpes. Ella puso un dedo sobre sus labios. Llevo semanas queriendo que hicieras eso. ¿En serio? Valeria asintió, pero tenía miedo. ¿De qué? De que esto fuera temporal,
de que un día te fueras y yo me quedara aquí otra vez, esperando. Diego le tomó el rostro con ambas manos. No voy a irme, no esta vez. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque ahora sé lo que es perderte. Y no quiero volver a sentir eso nunca más. Valeria cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Diego la limpió con el pulgar. Tengo miedo, Diego. Yo también. Pero estoy aquí, y no voy a ningún lado. Valeria lo abrazó, fuerte, como si quisiera asegurarse de que era real. Diego le devolvió el abrazo y cerró los ojos. Podía sentir el latido de su corazón contra el suyo, y supo que algo había cambiado, que ya no era el mismo hombre que había llegado a ese restaurante hace semanas, que Valeria lo había transformado sin siquiera intentarlo. Esa noche, Diego se quedó. No pasó nada más que abrazos y palabras susurradas en la oscuridad, pero fue suficiente, más que suficiente. Cuando amaneció, Diego despertó con Valeria dormida a su lado. El sol entraba por la ventana pequeña, iluminando su rostro. Se veía en paz, tranquila, y Diego supo que haría lo que fuera para proteger esa paz, para protegerla a ella. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su socio. Necesitamos una decisión. O vuelves esta semana o tendremos que reestructurar todo sin ti. Diego miró el mensaje, luego miró a Valeria, y supo lo que tenía que hacer, pero también supo que no sería fácil, que habría consecuencias, que tendría que elegir entre la vida que había construido y la vida que quería tener. Se levantó con cuidado para no despertarla. Fue a la cocina y preparó café. Valeria apareció minutos después, con el pelo revuelto y una de sus camisas puesta. «Buenos días», dijo ella con voz adormilada. «Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor que en años». Valeria se acercó y lo abrazó por la espalda. Diego cerró los ojos y dejó que ese momento lo llenara. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En que tengo que tomar una decisión». Valeria se tensó. «¿Sobre qué? Sobre mi vida, sobre lo que quiero, sobre dónde quiero estar». Ella se separó un poco. «¿Y qué vas a decidir?». Diego se volteó y la miró. «Todavía no lo sé, pero sé que quiero que tú seas parte de esa decisión». Valeria lo miró con los ojos húmedos. «No quiero que dejes todo por mí, Diego. Eso sería demasiada presión. No lo estoy dejando por ti, lo estoy dejando por mí. Porque me di cuenta de que nada de lo que tengo allá me hace feliz. Y aquí, contigo, siento que finalmente puedo respirar». Valeria parpadeó y las lágrimas cayeron. Diego las limpió. «No llores. No puedo evitarlo». Ella se rió entre sollozos. «Es que pasé tanto tiempo convenciéndome de que no necesitaba a nadie, que podía sola, y ahora llegas tú y me desarmas por completo. Lo siento, no te disculpes». Ella lo besó, lento, profundo, como si quisiera memorizar ese momento. Cuando se separaron, Valeria sonreía. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrirlo juntos». «¿Así de simple?». «Así de simple». Valeria asintió. «Está bien, juntos». Diego la abrazó, y mientras el café se enfriaba y el sol terminaba de llenar la habitación, ambos supieron que estaban al borde de algo nuevo, algo incierto, pero algo que valía la pena intentar, porque por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo. Diego tardó 3 días en responder el mensaje de su socio. 3 días en los que caminó por las calles de la ciudad, con las manos en los bolsillos y la mente dando vueltas. Valeria no preguntó. Sabía que él necesitaba espacio para pensar, para decidir, pero cada vez que se veían, ella lo miraba con esa mezcla de esperanza y miedo que le partía el alma. Finalmente, una mañana Diego tomó el teléfono y llamó. Su socio contestó al segundo timbre. «Por fin, pensé que habías desaparecido». «No, solo necesitaba tiempo». «¿Y ya lo tienes claro?». «Sí». Diego respiró hondo. «Voy a vender mi parte». Silencio al otro lado de la línea. Luego una risa incrédula. «¿Hablas en serio?». «Completamente». «Diego, esto es una locura. Construimos esto juntos durante años. No puedes simplemente dejarlo porque te enamoraste de alguien. No lo estoy dejando por ella. Lo estoy dejando porque ya no quiero esa vida». «Eso es lo mismo». «No, no lo es». Diego apretó el teléfono. «Pasé tanto tiempo construyendo algo que se suponía me haría feliz, pero nunca lo hizo. Y ahora finalmente encontré algo que sí. No voy a perderlo otra vez». Su socio suspiró. «¿Estás seguro de esto?». «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa». «Está bien. Entonces hagámoslo oficial. Prepararé los papeles». «Gracias». «Y Diego,
Sí, espero que valga la pena. Diego miró por la ventana. Valeria estaba cruzando la calle con una bolsa del mercado. Lo vio y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Ya lo vale. Cuando colgó, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. No sabía qué vendría después. No tenía un plan definido, pero por primera vez en años eso no le asustaba. Valeria entró al departamento de Diego con las mejillas sonrojadas por el frío. Traje cosas para hacer la cena. Pensé que podríamos cocinar juntos otra vez. Me parece perfecto. Ella lo miró más de cerca. ¿Pasó algo? ¿Por qué lo dices? Porque tienes esa cara. ¿Qué cara? La de alguien que acaba de tomar una decisión importante. Diego sonrió. ¿Me conoces también ya? Valeria se encogió de hombros. Estoy aprendiendo, está bien. Sí, pasó algo. Tomé una decisión. ¿Quieres contármela? Diego la tomó de las manos. Vendí mi parte de la empresa. Valeria abrió los ojos. ¿Qué? Lo que oíste. Ya no voy a volver a Boston, me quedo aquí. Ella se quedó paralizada. Diego, no puedes hacer eso. Ya lo hice. Pero tu vida está allá. Tu empresa. Todo por lo que trabajaste. No me importa. Valeria se soltó de sus manos. Claro que te importa. Pasaste años construyendo eso. No puedes tirarlo todo por la borda así como así. No lo estoy tirando. Lo estoy cambiando. ¿Por mí? Valeria lo miró con los ojos llenos de pánico. No puedo ser la razón por la que destruyas tu vida. No la estás destruyendo. La estás mejorando. Diego intentó acercarse, pero ella retrocedió. No entiendes. Si haces esto y luego te arrepientes, me vas a culpar, y yo no podría soportarlo. No voy a arrepentirme. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Conozco lo que siento cuando estoy contigo, y sé que nada de lo que tenía antes se compara con esto. Valeria negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer. Tengo miedo, Diego. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error y me dejes. Otra vez. Diego cerró la distancia entre ellos y la abrazó. Valeria se resistió al principio, pero luego cedió. Se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se tambaleaba. Escúchame, dijo Diego contra su cabello. No voy a dejarte. No ahora. No nunca. Sé que tengo que probártelo. Sé que las palabras no son suficientes. Pero voy a demostrártelo cada día, hasta que me creas. Valeria sollozaba contra su pecho. ¿Y si no funciona? ¿Y si intentamos y fracasamos? Entonces fracasamos, pero al menos lo intentamos. Y eso es más de lo que hicimos hace 15 años. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Pero también había algo más, algo parecido a la esperanza. ¿De verdad te vas a quedar? De verdad. ¿Y qué vas a hacer aquí? No lo sé todavía, pero lo averiguaré. Valeria lo miró durante largo rato. Luego asintió lentamente. Está bien, pero con una condición, la que quieras. Prométeme que si alguna vez te arrepientes, me lo dirás. No finjas que todo está bien cuando no lo está. Te lo prometo. Valeria respiró hondo y se limpió las lágrimas. Ahora vamos a cocinar, porque traje cosas que se van a echar a perder si no las usamos. Diego se rió. Como ordenes. Cocinaron juntos mientras el sol se ponía. Hicieron pasta desde cero. Valeria le enseñó a amasar la masa, a pasarla por la máquina hasta que quedara delgada y uniforme. Diego era torpe al principio, pero poco a poco encontró el ritmo. Se mancharon de harina, se rieron cuando la masa se rompió 3 veces, se robaron besos entre una tarea y otra. Cuando finalmente se sentaron a comer, la pasta no estaba perfecta. Algunas partes quedaron más gruesas que otras, pero a ninguno le importó, porque lo que importaba era ese momento compartido, esa sensación de construir algo juntos. Después de cenar, se quedaron en el sofá. Valeria con la cabeza apoyada en el regazo de Diego. Él acariciaba su cabello distraídamente mientras miraban por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. ¿En qué piensas?, preguntó Valeria. En que nunca imaginé que mi vida terminaría así. ¿Así cómo? Feliz. Valeria sonrió. Yo tampoco. Pasamos mucho tiempo persiguiendo cosas que creíamos que nos harían felices. Y al final estaba aquí, entre nosotros. Valeria se incorporó y lo miró. ¿Crees en el destino? No lo sé. ¿Tú sí? A veces, porque pienso en todas las cosas que tuvieron que pasar para que nos reencontráramos. Si hubieras ido a otro restaurante ese día,
si yo hubiera pedido el día libre. Si cualquiera de esas cosas hubiera sido diferente, no estaríamos aquí. Diego asintió. Tal vez tienes razón, o tal vez simplemente tuvimos suerte. Valeria se acurrucó contra él otra vez. Como sea, me alegra que haya pasado. Yo también. Se quedaron en silencio. Afuera comenzó a llover. Gotas suaves que golpeaban el vidrio de la ventana. El sonido era relajante, casi hipnótico. Diego sintió que Valeria se quedaba dormida. Su respiración se volvió lenta, profunda. Él la observó. Memorizar cada detalle de su rostro, la forma en que sus pestañas descansaban sobre sus mejillas, la curva de sus labios, la paz que emanaba cuando dormía, y supo que había tomado la decisión correcta, que no importaba lo que viniera después, porque este momento, esta mujer, eran todo lo que necesitaba. Al día siguiente, Diego comenzó a buscar qué hacer con su tiempo. No quería quedarse sin hacer nada. Necesitaba un propósito, pero esta vez quería que fuera algo diferente, algo que importara. Caminó por el vecindario de Valeria, observó a la gente, los niños jugando en las calles, los vendedores ambulantes, las señoras barriendo sus aceras, y vio oportunidades donde antes solo veía pobreza. Vio potencial donde otros veían limitaciones. Esa noche le contó a Valeria su idea. Quiero abrir algo aquí, en el barrio. ¿Qué tipo de cosa? No estoy seguro todavía. Tal vez un espacio comunitario, un lugar donde la gente pueda aprender, capacitarse, tener oportunidades. Valeria lo miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente. He pasado años ganando dinero. Ahora quiero usarlo para algo que realmente importe. Eso es hermoso, Diego. ¿Me ayudarías? Valeria parpadeó. ¿Yo? Sí. Tú conoces a la gente de aquí. Sabes lo que necesitan. Yo tengo los recursos. Pero tú tienes el corazón de este lugar. Valeria se quedó callada. Luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Está bien. Hagámoslo. ¿En serio? En serio. Diego la levantó y la hizo girar. Ella se rió. Un sonido puro y genuino que llenó toda la habitación. Cuando la bajó, la besó. Y en ese beso había una promesa, de que esto era solo el principio, de que juntos podían construir algo hermoso, de que el pasado ya no los definía, porque ahora tenían un futuro, y lo construirían juntos, paso a paso, día a día, con amor. Pasaron 2 meses desde que Diego tomó la decisión de quedarse, 2 meses en los que cada día se sentía más real que el anterior. Encontraron un local abandonado en el corazón del barrio de Valeria. Era viejo, con las paredes descascaradas y el piso agrietado, pero tenía algo, potencial, luz natural, espacio suficiente para convertirlo en algo significativo. Diego y Valeria pasaban las tardes ahí, limpiando, planeando, soñando en voz alta. Ella diseñó cómo sería el espacio, áreas para talleres, mesas para que los niños hicieran tareas, un rincón de lectura. Diego se encargó de los permisos y la inversión, pero nunca tomaba decisiones sin consultarle a Valeria primero, porque esto era de ambos. Una tarde, mientras pintaban las paredes de un amarillo cálido, Valeria dejó la brocha y se limpió el sudor de la frente, dejando una mancha de pintura en la mejilla. Diego se rió. ¿Qué?, preguntó ella. «Tienes pintura en la cara». «¿Dónde?» «Aquí». Diego se acercó y le limpió la mejilla con el pulgar, pero en lugar de alejarse, se quedó ahí, mirándola. Valeria lo miraba también, con esos ojos que ahora conocía mejor que los suyos propios. «Te amo», dijo Diego. Las palabras salieron sin pensarlas, sin preparación. Simplemente eran verdad y necesitaban ser dichas. Valeria se quedó inmóvil. Sus labios se separaron ligeramente. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Qué dijiste?» «Que te amo». Diego le tomó el rostro con ambas manos. «Sé que es pronto. Sé que tal vez no es el momento perfecto, pero no puedo guardármelo más. Te amo, Valeria, y creo que siempre lo hice. Incluso cuando éramos niños. Incluso cuando no entendía lo que significaba». Valeria dejó escapar un sollozo. «Yo también te amo. Dios, Diego. Yo también te amo tanto que me asusta. No tengas miedo». «Ya no». Diego la besó, y en ese beso estaba todo. El pasado que compartieron, el presente que construían, el futuro que se extendía ante ellos como un camino sin mapa, pero lleno de posibilidades. Cuando se separaron, ambos estaban llorando, riéndose, abrazándose en medio de ese local lleno de latas de pintura y sueños por cumplir.
Esa noche, mientras caminaban de regreso al departamento de Valeria, ella se detuvo de repente. «Espera, ¿qué pasa? Quiero mostrarte algo». Valeria lo llevó por calles que Diego ya conocía, pero esta vez tomaron un desvío. Llegaron a un callejón estrecho. Al final había un árbol, viejo, retorcido, con las ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos buscando estrellas. «¿Lo reconoces?», preguntó Valeria. Diego se acercó, miró el tronco, y entonces lo vio. Las iniciales talladas en la corteza, D+V, borrosas por el tiempo pero aún visibles. «El árbol de mangos», murmuró. Valeria asintió. «Pensé que lo habían cortado». «Yo también, pero sigue aquí, resistiendo, como nosotros». Diego pasó los dedos sobre las letras. Recordó ese día. Tenían 11 años. Él había traído una navaja que le había regalado su abuelo. Valeria le había dicho que era una tontería tallar un árbol, pero él insistió. Dijo que así, cuando fueran viejos, podrían volver y recordar, y ahora estaban aquí, no viejos, pero sí diferentes, transformados por la vida, por las pérdidas, por el reencuentro. «Deberíamos agregar algo», dijo Valeria. «¿Cómo qué?» «No lo sé. Algo que represente esto. Ahora». Diego pensó un momento. Luego sacó su llave y cuidadosamente talló debajo de las iniciales viejas. «Siempre». Valeria sonrió. «Perfecto». Volvieron caminando despacio, tomados de la mano, sin prisa, porque ya no había nada de qué huir, nada que perseguir excepto los momentos juntos. 3 semanas después, el espacio comunitario estaba listo. Le pusieron un nombre simple, La Semilla, porque eso es lo que querían plantar. Semillas de oportunidad, de esperanza, de cambio. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Vecinos, niños, familias enteras. Don Rafa, el dueño de la tienda donde Diego y Valeria solían comprar dulces de niños, fue de los primeros en llegar. «Pensé que te habías ido para siempre, muchacho», le dijo a Diego. «Yo también», respondió Diego, «pero algo me trajo de regreso». Don Rafa miró a Valeria y sonrió. «No algo, alguien». Diego asintió. «Tiene razón». Valeria dio un pequeño discurso. Habló sobre cómo ese espacio era para todos, que nadie tenía que pagar nada, que solo pedían que vinieran con ganas de aprender, de crecer, de ayudarse unos a otros. La gente aplaudió. Diego la observaba desde un costado. Su pecho se hinchaba de orgullo, de amor, de gratitud por haber encontrado el camino de regreso a ella. Cuando terminó el evento y todos se fueron, Diego y Valeria se quedaron solos en el espacio vacío, mirando las sillas acomodadas, las estanterías llenas de libros donados, las paredes pintadas con colores brillantes. «Lo logramos», dijo Valeria. «Lo logramos», repitió Diego. Ella se recostó contra él. «Gracias por quedarte. Gracias por dejarme quedarme». Se quedaron así, en silencio, hasta que Valeria habló otra vez. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que pasé años tratando de salir de este barrio, de tener una vida mejor, más grande, y tú pasaste años construyendo esa vida. Pero al final, ambos encontramos lo que buscábamos aquí, en este lugar, juntos». Diego besó su cabeza. «A veces lo que necesitamos no es escapar, es regresar». Esa noche, de regreso en el departamento de Valeria, Diego sacó algo de su bolsillo. «Es pequeño», dijo, «y tal vez no es el momento perfecto, pero ya aprendí que no existe el momento perfecto». Así que abrió su mano. Era un anillo, sencillo, una banda de plata con una piedra pequeña. Nada ostentoso, nada que gritara dinero, solo algo honesto. Valeria se llevó las manos a la boca. «Diego, no es una propuesta tradicional», dijo él. «No tengo un discurso ensayado, no me arrodillé en un lugar elegante, pero sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo, construyendo cosas, soñando juntos, amándote cada día. Así que, Valeria, ¿te casarías conmigo?» Valeria tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Sí, Dios, sí». Diego le puso el anillo. Le quedaba perfecto, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Se besaron, y en ese beso había promesas, de mañanas compartidas, de sueños cumplidos, de una vida construida sobre bases reales, no sobre fantasías o expectativas, sino sobre amor genuino, esfuerzo compartido y la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Días después, mientras Diego terminaba de organizar unos documentos en La Semilla, llegó su antiguo socio. Había venido a México,
para cerrar los últimos detalles de la venta. Se sentaron en el café donde Diego y Valeria se habían reencontrado. Entonces, «Esto es lo que elegiste», dijo su socio mirando alrededor. Diego asintió. «Esto es. Se ve diferente de lo que teníamos». «Lo es». Su socio bebió su café. «¿Te arrepientes?» Diego pensó un momento. Luego negó con la cabeza. «Ni un segundo». «Bien. Porque te ves más feliz de lo que te vi en años». «Gracias». Su socio extendió la mano. «Suerte, Diego». Diego la estrechó. «Gracias. Por todo». Cuando su socio se fue, Diego caminó hasta el local. Valeria estaba ahí enseñándole a un grupo de niños a dibujar. Él se quedó en la entrada, observándola, memorizando ese momento, porque esto era todo. Esto era la felicidad que había buscado sin saberlo. No estaba en las oficinas elegantes, ni en las cuentas bancarias, ni en el éxito que el mundo aplaudía. Estaba aquí, en esta mujer que lo había esperado sin saberlo, en este barrio que lo vio crecer, en estos sueños compartidos que apenas comenzaban. Valeria lo vio y sonrió. «Ven», le dijo, «los niños quieren conocerte». Diego entró, y mientras se sentaba junto a ella, rodeado de risas y colores y vida, supo que finalmente había llegado a casa, no a un lugar, sino a una persona, y eso era más de lo que jamás se atrevió a soñar. Afuera, el sol comenzaba a bajar, las luces de la semilla se encendieron, cálidas, acogedoras, invitando a todos a entrar, y en ese espacio lleno de esperanza, Diego y Valeria construían su futuro, juntos, como siempre debió ser. Cinco años después, Diego despertó con el sonido de risas pequeñas filtrándose por la puerta del dormitorio. Sonrió antes de abrir los ojos. Valeria ya no estaba a su lado. La encontraría en la cocina, preparando el desayuno, mientras intentaba convencer a Mateo de que los vegetales eran importantes. Mateo tenía 3 años y había heredado la terquedad de su padre y los ojos cafés de su madre. Se levantó y caminó descalzo por el departamento que habían comprado 2 años atrás. No era grande ni lujoso, pero tenía 3 habitaciones y estaba a 2 cuadras de la Semilla. Suficiente. Cuando entró a la cocina, la escena lo detuvo como siempre. Valeria, con el cabello recogido en un moño despeinado, sostenía a Mateo en un brazo, mientras con la otra mano volteaba hot cakes. El niño tenía chocolate en las mejillas y una sonrisa enorme. «Buenos días», dijo Diego. Mateo estiró los brazos hacia él. «Papá». Diego lo cargó y besó la frente de Valeria. «Buenos días, amor». Ella sonrió. «Llegaste justo a tiempo. Este pequeño monstruo acaba de declarar que solo comerá chocolate para desayunar». Mateo asintió con convicción. «¿Solo chocolate?» Diego se rió. Difícil negociar con eso, pero creo que los hot cakes de mamá tienen chocolate adentro». Mateo miró a Valeria con ojos esperanzados. «¿Tienen chocolate?» Valeria fingió pensar. «Bueno, tal vez un poquito». El niño aplaudió. Desayunaron juntos como todas las mañanas. Después, Diego llevó a Mateo a la Semilla mientras Valeria terminaba de arreglarse para ir al restaurante. Había dejado su trabajo como mesera hacía 2 años para encargarse completamente del espacio comunitario. Diego manejaba las finanzas y las alianzas con otras organizaciones, pero Valeria era el corazón del proyecto. Todos en el barrio la conocían, la buscaban, confiaban en ella. Cuando llegaron a la Semilla, ya había un grupo de niños esperando afuera. Mateo corrió hacia ellos. Diego abrió las puertas y observó cómo los niños entraban como si fuera su segunda casa, porque lo era. En 5 años habían visto pasar cientos de personas por ese espacio. Algunos venían a aprender oficios, otros solo necesitaban un lugar seguro donde estar. Habían contratado a 3 maestros de tiempo completo y una coordinadora. La Semilla ya no era solo un sueño, era real, tangible, necesaria. A media mañana, Valeria llegó. Traía una caja de pan dulce que había comprado en la panadería de don Rafa. «Diego, tenemos que hablar», dijo ella con esa voz que usaba cuando había tomado una decisión. Él levantó la vista de la computadora. «¿Pasó algo?» Valeria se sentó frente a él. «Estoy embarazada». Diego se quedó inmóvil. «¿Qué? ¿Que vamos a tener otro bebé?» Ella sonrió nerviosa. «Sorpresa». Diego se levantó de un salto y la abrazó. Valeria se rió. «¿Estás feliz?»
¿Feliz? Dios, Valeria, estoy más que feliz. La besó, largo, profundo. Cuando se separaron ella tenía lágrimas en los ojos. Pensé que tal vez era demasiado pronto. Mateo apenas tiene 3 años. No me importa. Diego le tomó el rostro. Cada cosa que construimos juntos es perfecta. Esa noche, después de acostar a Mateo, se sentaron en el balcón pequeño de su departamento. Diego tenía una mano sobre el vientre a un plano de Valeria. ¿Crees que sea niña esta vez?, preguntó ella. No lo sé, pero si es niña, va a ser igual de terca que su hermano. Valeria se rió. Y que su padre, Tuché. Se quedaron en silencio un momento. Luego Valeria habló. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De haber dejado todo. Tu empresa, Boston, esa vida. Diego negó con la cabeza. Ni un segundo. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberme dado esa oportunidad? Valeria lo miró. Nunca. Esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida. 6 meses después, nació Luna. Tenía los ojos de Diego y el cabello oscuro de Valeria. Mateo estaba fascinado con su hermana pequeña y le llevaba sus juguetes, aunque ella todavía no podía jugar con ellos. Diego tomó una pausa de 3 meses para ayudar en casa. Valeria volvió a la semilla poco a poco, con Luna en un cargador pegada a su pecho. Los vecinos ayudaban. Las maestras cuidaban a Mateo mientras Valeria daba talleres. Don Rafa les regalaba pan cuando pasaban por su tienda. El barrio los había adoptado, o tal vez ellos habían adoptado al barrio. Era difícil saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Un domingo por la tarde, Diego y Valeria caminaban por el parque con los niños. Mateo corría adelante persiguiendo palomas. Luna dormía en el cargador. De repente, Valeria se detuvo. «Mira», señaló hacia una banca. Era el árbol de mangos con sus iniciales talladas. Hacía años que no volvían. Diego se acercó. Las letras seguían ahí. D plus úmbito. Y debajo, la palabra que él había agregado, siempre. «Mateo, ven», llamó Valeria. El niño corrió hacia ellos. «¿Qué es?» Diego se arrodilló. «¿Ves estas letras? Las hicimos tu mamá y yo cuando éramos niños». «Como yo», dijo Mateo. «Como tú. Y esta de aquí abajo significa que siempre vamos a estar juntos». «¿Para siempre?» «Para siempre». Valeria sacó una moneda de su bolsillo y se la dio a Diego. Él entendió. Cuidadosamente, talló 2 letras más debajo de todo. M plus L. Mateo y Luna. Valeria sonrió. «Ahora sí está completo». «Sí, ahora sí». Caminaron de regreso a casa mientras el sol se ponía. Mateo iba de la mano de Diego. Luna seguía dormida contra el pecho de Valeria, y en ese momento simple, ordinario, perfecto, Diego supo que había encontrado todo lo que siempre buscó. No en las oficinas, no en los contratos millonarios, no en el éxito que el mundo aplaudía. Lo encontró aquí, en esta mujer que caminaba a su lado, en estos niños que llenaban sus días de caos y amor, en este barrio que los vio crecer, separarse y reencontrarse. Habían construido una vida que no estaba en ningún plan de negocios, una vida que no se medía en ganancias, sino en momentos, en risas, en manos pequeñas que buscaban las suyas, en besos robados en la cocina mientras los hot cakes se quemaban. Esa noche, con los niños dormidos, Diego abrazó a Valeria en su cama. «Te amo», susurró. «Yo también te amo. Siempre, siempre». Y afuera, en algún callejón del barrio, el árbol seguía de pie, guardando las promesas talladas en su corteza, esperando el día en que Mateo y Luna vinieran a añadir sus propias historias, porque así funcionaban las cosas. Las historias no terminaban, solo se transformaban, se pasaban de generación en generación. Y esta historia, la de Diego y Valeria, apenas comenzaba.